unidos por Jardines de la Paz y colonias aledañas, y es que este desarrollo inmobiliario contra el que el colectivo ha mantenido una serie de protestas, la construcción de edificios ahí en lo que antes era el Club Chivas, bueno, pues registró un derrumbe de la cubierta de uno de los edificios. 5 pisos de esta cubierta se vinieron abajo, pues poniendo en peligro obviamente a cualquier persona que se encontrara en la zona. Pero los detalles de esto que ocurrió nos los va a compartir precisamente Gabriela Cervantes, a quien saludo con mucho gusto. Gaby, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Muy bien, Sonia, muchas gracias y buenos días. Bueno, me gustaría si le compartes a nuestro auditorio lo que ocurrió con este derrumbe ahí en uno de los edificios de este desarrollo de Grupo San Carlos. Bueno, pues la semana pasada, prácticamente el viernes, uno de los grupos que tenemos en la colonia empieza a circular una serie de fotografías y de imágenes donde señalan que al interior del Gran San Rafael de Grupo San Carlos se había desprendido la cubierta o la fachada de 5 niveles del edificio. Empezamos a revisar las imágenes, se ve precisamente el hecho de que sí se cae la fachada y como bien lo mencionas en un inicio, se ve una imagen impactante donde aparece como que abajo de ese espacio había un estacionamiento de bicicletas y se ve una bicicleta de una niña y el casco aplastado, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones pues es muy lamentable porque durante muchos años, a partir de 2020 que se construyeron hasta la fecha, nosotros en diferentes momentos o etapas hemos estado denunciando la mala calidad de los materiales, las fracturas, la inclinación del edificio y sobre todo pues señalar que esta obra pues se construyó de manera irregular, de manera ilegal, gracias a todos los beneficios que tuvo Grupo San Carlos en el gobierno de este señor Enrique Alfaro. Claro, Gaby, para quienes no nos están escuchando que a través de Radio Universidad, le platicas un poquito cómo fue pues precisamente el desprendimiento de esta semifachada o cubierta de la fachada y lo que hubiera implicado en riesgo si alguien hubiera estado precisamente en este punto. Claro, pues el desprendimiento yo creo que ya venía marcando durante varios años con un montón de fracturas en diferentes partes de la fachada. Ya había habido hundimiento de las ventanas o balcones que tenían en ese edificio y pues lo que nosotros rescatamos es que totalmente se desprendió. O sea, toda esta parte blanca que se ve que se ve en la imagen, que son 5 pisos, es el desprendimiento pues de la cubierta, ¿no? Del enjarre, como diríamos nosotros comúnmente, que se cayó. Nosotros, o sea, del grosor que tenía este enjarre, si hubiera habido una persona caminando o transitando por ahí, prácticamente la persona podría haber fallecido por el tipo de enjarre y la cantidad de enjarre que se cayó de este edificio. Entonces, esa es parte de la preocupación que nosotros tenemos como vecinos, porque bueno, pues como es un coto y tiene control y acceso cerrado, pues es difícil tomar las evidencias y mostrarlo al público lo que está pasando allá adentro, ¿no? Y gracias también a los contactos que tiene esta empresa, pues muchas veces ni siquiera vienen los de obras públicas, ni siquiera Protección Civil se hizo presente, al menos no que los vecinos nos pudiéramos dar cuenta, ni hay sellos de clausura, ni hay lo que siempre hace Protección Civil, ¿no? Que pone como correas o listones para evidenciar que hay una zona de riesgo o de derrumbe. En este caso no lo hay y aparte, gracias a esta situación que se vivió, muchos de los habitantes de estos edificios empezaron a denunciar que también en la temporada de lluvias pues hubo un desprendimiento, hubo un colapso de un muro de contención en los estacionamientos, que también ya mostramos evidencias de que para hacer un edificio de menos de 5 años de construcción pues ya está prácticamente lastimado por inundación. Bueno, no son inundaciones, son filtraciones fuertes de agua que hay precisamente porque en ese terreno ya en los dictámenes que se hicieron en un principio decía claramente que era un terreno que tenía un nivel de manto freático muy, pues como muy superficial y precisamente por eso estuvieron haciendo todo lo del vaso regulador para extraer el agua del subsuelo, del manto freático y tirarlo a los drenajes. Todo esto ha sido como esta parte que ha llevado a que se den este tipo de situaciones y de incidentes en este tipo de edificaciones.
Claro, Gaby, que esto también confirma la corrupción que ha habido en torno a las autorizaciones, porque ahora que refieres esto, también hay documentos que ustedes habían conseguido y que acreditaban que no había condiciones para este nivel de edificios, para los pisos que finalmente se construyeron, precisamente porque las condiciones del suelo no eran las aptas. Claro, para empezar en el 2015, cuando se hace la presentación del proyecto que se iba a construir ahí en lo que antes era el Club Chivas San Rafael o Club Jalisco, como se conoce, que está ubicado en la avenida Manuel M. a la Torre y avenida Historiadores, ellos planteaban un proyecto de casas horizontales, prácticamente eran como 200 o 300 casas que se presentó en el gobierno de Ramiro. Después quedó inconcluso porque se hizo al final, casi en noviembre, para diciembre salieron y les dieron una prelicencia aprobada. Pero cuando llega Enrique Alfaro como presidente municipal de Guadalajara, les aprueba una licencia para construir edificaciones verticales de alta densidad y no nada más eran 250, eran 1,750 unidades. Entonces, desde ahí el proyecto ya estaba mal porque ellos presentaron un proyecto de una sola etapa, que eran las primeras dos torres, y faltaban las otras 26 porque era un proyecto que iba a tener 28 torres departamentales. La otra cuestión es que si nos vamos a los reglamentos del plan de desarrollo urbano, el reglamento que estaba vigente en ese tiempo era el del 2011 y no permitía edificaciones en esa zona de más de 4 niveles. Sin embargo, cuando con Alfaro en el poder y como es muy aliado de la mafia inmobiliaria, él hace una modificación a los planes parciales en el 2017, los promueve en el 18 y les crece el nivel de construcción que podían. Pasaron de 4 niveles a 7 niveles. Sin embargo, estas constructoras les valió gorro y decidieron construir edificios de 14 y 15 niveles, es decir, doblaron el nivel permitido máximo, que ya de por sí ya estaba superando la superficie que podía construir, y esto apoyado por un reglamento que inventó Alfaro en su periodo como presidente municipal de compensación, donde pagaban un excedente por los metros construidos al ayuntamiento y con eso podían expandirse todo lo que quisieran. Entonces, desde ahí estuvo mal. La otra cuestión es que en los proyectos técnicos o los estudios técnicos de impacto ambiental, de mecánica de suelo, claramente les decía, el suelo no está compacto, el suelo tiene presencia de altos niveles freáticos a menos de 3, 4 metros de profundidad para las torres y lo que tú ibas a hacer, o sea, ellos tuvieron que escarbar aproximadamente unos 20 metros hacia el subsuelo para hacer sus 3 niveles de estacionamientos que tienen estos edificios. Entonces, todo el tiempo han estado filtrando o abatiendo el manto freático y por eso se está ocasionando que a toda la redonda, a más de 2 kilómetros a la redonda donde se les construyeron las torres, se presenten diferentes tipos de hundimientos y precisamente se da por este tipo de situaciones y por este tipo de construcciones. Además, si hay personas que van y empiezan a observar las torres de perfil, desde el 2021 empiezan a tener inclinaciones y las fracturas de su material, de sus fachadas, es en las dos torres y aunque han ido a repararlas y a pintarlas, pues se siguen haciendo. Eso es lo que nosotros hemos podido documentar a lo largo de estos 8 años. Gabriela, lamentable que como nos ha comentado, pues no se haya visto presencia de alguna autoridad mínimo de protección civil para conocer y también informar lo que está sucediendo a los vecinos que fueron ellos mismos, ¿no? Ustedes mismos, de hecho, quienes acordonaron ahí la zona después de lo ocurrido. De Grupo San Carlos y demás, no han referido absolutamente nada respecto a los riesgos que pueda representar habitar estos edificios que en efecto se alcanzan a apreciar un poco inclinados. De hecho, nosotros no vimos la presencia de ninguna autoridad, ni siquiera de protección civil, que era para nosotros de suma importancia. No nada más para las personas que estamos afuera, sino principalmente para las que viven ahí, porque cuando se empiezan a dar este tipo de situaciones, pues quiere decir que hay un tipo de falla dentro de la construcción. Y digo, si ahorita fue la fachada, no queremos saber qué va a pasar más adentro. De hecho, personas que vivían ahí, que ahorita ya dejaron los departamentos, comentaban que han tenido filtraciones al interior de los departamentos en el tercer, cuarto nivel, que se les ha venido el techo abajo precisamente por la carga de agua que sale por las paredes, de que se revientan las tuberías o no está bien construida. El hecho es que ha generado diferentes
situaciones. Por eso la mayoría de departamentos están como en renta o como tipo Airbnb. Entonces, esa es la situación que nosotros vemos. Y la otra es que, bueno, se cambió el proyecto con todos los procesos legales que nosotros llevamos, con las pruebas que presentamos del tipo de licencias que se les han otorgado de manera irregular, o sea, cuando no tenían el expediente completo, cuando no contaban con la factibilidad de agua, no tenían estudios de impacto ambiental y muchas cosas, con los juicios han ido como tratando de subsanar lo que les va pidiendo el juez, pero sin embargo, pues modificaron el proyecto según ellos para no seguir teniendo problemas con los vecinos. Y de las 28 torres de departamentos que se iban a hacer, de esas torres feas que están ahí, pues ahora ya están haciendo casas. Hicieron 250 casas, más aparte de las 2 torres de departamentos y un centro comercial. También cabe mencionar que en mayo de este mismo año, también por toda la manipulación que han hecho en el subsuelo, en la calle, para meter la tubería de gas, también hubo una explosión que ocasionó también que se afectaran personas, porque sí hubo lesionados y hasta un vehículo se incendió al interior del terreno. Y aparte, pues hubo una movilización impresionante de bomberos, de protección civil, que acordonaron pues, prácticamente toda Avenida Historiadores y Avenida Manuel L. de la Torre, y no vemos sanciones, no vemos en este sentido el hecho de que les clausuren la obra, porque no son las afectaciones que generan nada más al interior para las personas que viven allí, sino lo que nos generan a todos los que tenemos que usar estas calles, estas vías para transitar, y que pues tú vas de lo más quitada de la pena y pues de pronto explota algo, ¿no? Como en este caso la tubería de gas del Grupo San Carlos, entre otras situaciones de que tuvieron también accidentados dentro de las obras y que nunca salió a la luz. O sea, yo no sé si los callen, si les dan dinero a las familias de las personas que tienen accidentes o que fallecen dentro de estos espacios, pero pues se supone que para eso hay reglamentos de cómo operar estas obras, y que en el lapso de toda la construcción nosotros nunca vimos ni siquiera que las personas que lo estaban construyendo tuvieran las medidas mínimas de seguridad, como los cascos, las botas, este tipo de ropa o de material que deben de utilizar para su propia seguridad. O sea, fueron muchas situaciones, y como te digo, al final de cuentas estas obras se han apoderado de la calle, porque cada vez que hacen algo cierran la vía de Avenida Historiadores y de Manuel M. Ponce los días que necesiten para terminar sus obras, hacen excavación, cierran, manipulan tuberías del agua, y no hay autoridad, a pesar de los reportes que nosotros hacemos, que se haga presente. Gaby, bueno, pues al menos ojalá que esto sirva para alertar a los posibles compradores, ¿no? Para que no compren un problema de lo que significaría en esta zona. Claro, y aparte de los problemas, pues el hecho de que las personas que siguen viviendo ahí o que se han visto afectadas por este tipo de construcciones comentan que cuando hacen las quejas directamente a Grupo San Carlos para hacer válidas las garantías de los departamentos o de las casas que están construyendo, ellos no se hacen responsables o les dan muchas largas, muchas situaciones de alargar los procesos hasta tratar de que los mismos propietarios se desistan. Entonces sí, yo creo que las personas deberían de repensar 2 o 3 veces el comprar en este tipo de cotos. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Buen día. Buen día, hasta luego. Muchas gracias. Es Gabriela Cervantes, quien es la representante del colectivo Unidos por Jardines de la Paz y Colonias Aledañas. Y avanzando nosotros con más información con motivo de estos días feriados, las autoridades sanitarias avalan 9 de cada 10 playas en Jalisco. Si vas a ir a la playa a pasar las fiestas decembrinas, esta información es para ti. La Comisión de Protección contra Riesgos Sanitarios Jalisco informó que 9 de las 10 playas que son monitoreadas en el estado son aptas para uso recreativo. Las playas de Jalisco que resultaron aptas son Yelapa, Quimixto, Las Ánimas, Cuale, Gemelas, Los